la marca segura por la que puede reconocerse la congregación cristiana es que el evangelio puro se predica allí. Es muy contundente y muy poco denominacional, muy poco de unos o de otros. Esto es de todos, ¿no? Y todos nos podemos sentir identificados con estas expresiones para definir lo que es iglesia. Calvino, otro que también tiene sus luces y sus sombras, pero alguien que aportó mucho, sobre todo a la organización de la iglesia, sigue por este camino y añade algunas cuestiones en esta frase que he entresacado suya. Dice, allí donde veamos la palabra de Dios predicada puramente y oída, y los sacramentos administrados según la institución de Cristo, allí sin duda existe Iglesia de Dios. Esto, en líneas generales, también lo podemos asumir y compartir casi todos. Aquí a nosotros, como no tenemos una especial fijación con el tema de los sacramentos, sé que esto nos puede a nosotros incomodar un poco, pero nosotros, en nuestro entorno, hay dos figuras que para nosotros son importantes y que no las desdeñamos y que forman parte de nuestra cultura de hijos de Dios creyentes evangélicos, ¿no? Cristianos. En resumen, el bautismo y la comunión. Lo que en el mundo católico se llama Eucaristía o comunión, nosotros lo solimos llamar la Santa Cena. Y aunque tenemos apreciaciones distintas sobre este concepto, sí que somos personas que damos valor a un pasar por el agua como testimonio de ¿qué? De formar parte de la familia de la fe, y a la Santa Cena o la comunión, porque hacemos memoria de que Cristo se hizo una intermediación a través de su sacrificio en la cruz. Cuando hablamos del pan, cuando hablamos del vino, hablamos de la cena del Señor, estamos retrotrayéndonos a la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, esta palabra de los sacramentos, que nos puede incomodar un poco, pues no nos debe incomodar realmente, ¿no? Estas fueron dos posiciones que nosotros, con la perspectiva histórica de nuestros tiempos ahora mismo, las vemos a veces antiguas, a veces incluso puedes decir caducas, pero estas fueron propuestas, procedimientos, posiciones muy avanzadas en su tiempo, ¿no? Pero no me quiero quedar ahí y no quiero que el pastel no tenga todos los adornos posibles, ¿no? Y en el ámbito de la reforma radical hay algunas aportaciones basadas también sobre estas premisas que para nosotros son importantes y que las estimamos como de vital interés para nuestra vida en la comunidad, ¿no? Una característica, aparte de las ya mencionadas, es el concepto que aportaron en general, sobre todo los anabautistas un poco centrados, no los primeros, sino los posteriores, todos alrededor un poco de la figura de Menon Simons, que fue, pues realmente, algunos dicen, fue el anabautista evangélico, porque realmente pues hizo las cosas ordenadas, con mucha quietud, con mucha cabeza, con mucho conocimiento, y no se dejó llevar por algunas ideas muy fanáticas de otros en aquel contexto, que hay que entender el contexto en el que vivieron, ¿no? Pero él aporta algunas cuestiones como la disciplina de la Iglesia y el sentido de la disciplina de la Iglesia en el tema de la corrección, ¿no? De corregirnos unos a otros, de amonestaos unos a otros, como decía Hebreos antes cuando hemos leído Hebreos, ¿no? Pero en el sentido del discipulado, del aprendizaje mutuo. Esta casi fue una de las grandes aportaciones, pasado el tiempo, mirando al siglo XVI, XVII, casi Simons ya está casi entrando en el XVII, de lo que los grandes renovadores, reformadores de la Iglesia aportaron de nuevo y que forma parte de nuestra identidad. En una iglesia verdadera hay también el compromiso de disciplinarse los unos a los otros, de forma que la iglesia puede ser luz para el mundo. Y también, como he sacado de los otros algunas frases entrecomilladas, voy a poner, en este caso, dos de Menon Simons. Una, cuando hace énfasis en la autoridad de las Escrituras. Todos los reformadores pusieron su mirada en la autoridad de Cristo, en la autoridad de las Escrituras y del Evangelio. Y los anabautistas, los pertenecientes al entorno de la reforma radical, enormemente pusieron la atención en las Escrituras. Y él dice una frase, bueno, 3 o 4 frases de esta manera: verdaderamente esperamos que nadie de mente sana sea tan necio como para negar
que todas las Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, existen para nuestra instrucción, amonestación y corrección, y que son el verdadero cetro, la corona. Cetro es la corona y reglamento por el que, y eso está muy bien, el reino, la casa, la iglesia y la congregación del Señor tienen que regirse y gobernarse. Por tanto, todo lo que se opone a las Escrituras, sea en doctrinas, en creencias, en sacramentos o en la propia vida, se debe medir por esta regla infalible. Y su visión es amplísima cuando dice, en el reino. En el reino. El reino no es el reino de Dios, está hablando del reino, de la tierra, de los gobiernos, de los territorios, en la casa, en la iglesia como concepto universal de iglesia, y en la congregación del Señor como realidad concreta, como comunidad concreta en un lugar o en otro lugar, ¿no? Una iglesia que no proclama el Evangelio de gracia bajo la autoridad de las Escrituras no es una iglesia verdadera. La iglesia es el conjunto de personas por las que Cristo murió y que ha encontrado salvación en su nombre. Ser salvado es ser parte de ese pueblo. No somos salvos por formar parte de la iglesia, somos parte de la iglesia al ser salvados. Y ya vamos terminando, me quedan los dos últimos enunciados, son muy cortos. La iglesia, una comunidad reunida. Y vuelvo a una frase de Menno Simons para explicar este concepto. Son realmente la verdadera congregación de Cristo que se ha convertido, esta comunidad reunida, esta iglesia, y que han nacido de arriba, de Dios, que tiene una mente regenerada por la operación del Espíritu Santo a través de oír la palabra divina. Y han pasado a ser hijos de Dios, han entrado en la obediencia a Él y viven sin mancha en sus santos mandamientos, la disciplina, el discipulado que hablaba antes, y según su santa voluntad en todos sus días, o al menos desde el momento de su llamamiento. Es decir, pasamos a ser miembros de la Iglesia por medio de un nuevo nacimiento en lugar del nacimiento por el que naces en el mundo, ¿no? El día tantos que es tu cumpleaños porque naciste ese día. Por medio de la fe, conformando una reunión de creyentes. La Iglesia como asamblea de los creyentes. El bautismo representaba un compromiso radical de seguir a Jesús dentro de una comunidad de discípulos. Esto, dos frases que no tengo escritas. Sabéis que algunos de los reformadores no dieron valor a bautizarse de nuevo. Ya les valía el haberte sido bautizado de niño. En el contexto de la reforma radical y de todo lo que vino después de los primeros reformadores y que generó tanta dificultad y tanto conflicto fue el rebautizarse, ¿no? El bautizarse conscientemente, ¿no? Y ya sabéis que en la mayoría de los casos, en las persecuciones de todos los anabautistas en general, tanto por un lado como por otro, la vergüenza fundamental en la manera en que podía morir en general, sobre todo los hombres, eran ahogados. Era una manera de burlarse de que ellos se habían bautizado en agua, ¿no? Primer bautizado, además recuerdo que fue un sacerdote. Lo tengo en la mente. El primer bautizado, en la primera ceremonia de bautismo, fue un sacerdote. Y ese sacerdote fue el que luego bautizó a los 10 o 12 que estaban reunidos alrededor. Entonces, para ellos este tema no es un tema menor, y para nosotros tampoco debe serlo, ¿no? Una salvación por la fe viva que produce fruto de una vida cambiada. La Iglesia, esa comunidad de personas cuyas vidas están siendo transformadas por el Evangelio. Están siendo, porque estamos en ese proceso, ¿no? Damos un paso adelante, otro atrás, a veces dos adelante, a veces uno atrás solo, pero a veces damos tres atrás y luego hay que recuperar. En medio de una situación en la que sabemos que la Iglesia visible nunca será perfecta antes del retorno de Cristo, pero con una obligación de ser tan santa como le sea posible. Iglesia entendida como una comunidad contracultural que dé testimonio en el mundo del reino futuro de Dios. ¿Por qué sigue importando a la Iglesia? Y entramos ya en el final. Creo que en 5 minutos está esto resuelto. ¿Qué nos dirían los antiguos reformadores acerca de la Iglesia de hoy? Nos dirían algunas cosas y solo he anotado unas pocas. Primero, se maravillarían por lo volubles que somos, por lo rápidamente que cambiamos de lugar,
Porque si esto no me gusta, me voy a esta. Y si allí no me gusta, me voy a aquella. Y como aquí me han dicho esto y... pues no. Y ahora les voy a castigar con ir 4 semanas a otro sitio para despistar. Y ahora voy a castigarles sin ir durante un tiempo. Estas son a veces las elecciones personales de nosotros. No nos vamos a excluir. A veces podemos tomar partido por alguna de estas iniciativas. A veces tú crees que castigas a los demás tomando algún tipo de decisión de esta manera. Bueno, a lo mejor nos castigas porque sí que nos preocupa no verte. Pero el principal castigado o castigada eres tú, si este es el camino que quieres emprender, ¿no? También se maravillarían por que nuestra afiliación es muy superficial. Y ahora somos de A y luego somos de B. Y si no nos conviene estar con este partido, pues nos cambiamos a este partido. Porque total, como es prácticamente lo mismo, pues me voy de un lugar a otro, ¿no? Voy un poco huyendo de sitio en sitio. Y al final, en algunos casos, habré recorrido un gran círculo. Eso sí que es para despistar enormemente, ¿no? Materializar la palabra del Evangelio, ser obediente y fiel a esas marcas del bautismo como decisión consciente y de ese compromiso con la comunión, con la cena del Señor, donde yo encuentro que Cristo ha muerto por mis pecados y le doy el valor que tiene para mí en medio de la congregación, son actos que materializados exigen una comunidad materializada, vinculando a personas específicas en lugares específicos. Una condición de todos los cristianos, siempre justos y siempre pecadores. La vida en cualquier iglesia local requiere claramente paciencia, contención, es sujetarse un poco el estómago, y gracia. Y la gracia casi siempre no viene de nuestra iniciativa. La gracia es por la gracia de Dios. El perdón que nos extendemos unos a otros en nuestras equivocaciones es un testimonio de la gracia del Evangelio. El factor fundamental al decidir a qué iglesia unirse no es el estilo de la alabanza, no es el estilo de la adoración, no es el confort de un espacio bien presentado, no es la calidad de la escuela dominical o el carisma de sus líderes. Es el Evangelio, debiera ser el Evangelio. Esa visión de la iglesia y de la disciplina que comenté antes choca hoy muchísimo con el culto generalizado al yo, a yo mime conmigo. El mayor valor de nuestra era es la libertad personal. Soy libre para determinar lo que es verdad y lo que no es verdad. Esto en España en este momento es titular cada día, ¿no? Cuando hablamos de la posverdad, cuando hay un filósofo que murió hace 1 año y medio, Bauman, checo, creo que era checoslovaco, que hablaba de la cultura líquida, de la realidad líquida. Si esto no me conviene, como el chiste de los hermanos más, ¿no? ¿Tiene usted principios? ¿Cómo es el chiste? Eso, si no le gustan mis principios, tengo otros. O sea, puedo sacar lo que sea para convenir que situar bien, quedar en buena situación, ¿no? En medio de esta tendencia, el Nuevo Testamento nos insta a animarnos, a reprendernos, a amonestarnos y exhortarnos los unos a los otros. Yo os animo a que esta semana, este versículo de Hebreos 10, que a veces nos parece que solamente tiene connotaciones negativas porque habla de reprendernos, amonestarnos y exhortarnos, no sabéis, lo he estado mirando, la cantidad de significados que tienen estas palabras. O sea, amonestarnos, exhortarnos, que nos suena a... Pues mira, uno de los principales significados de la palabra amonestarnos es aconsejar. Déjate aconsejar. Que a veces buscas el consejo cuando ya no hay remedio. Ve un poco antes, pon el ordenador un poco, resetéalo, ponle en una fecha atrasada y que te dé tiempo a entender que amonestar es aconsejar. Y da oportunidad a quien corresponda pueda practicar contigo estas acciones, porque seguramente traerá bendición a tu vida, ¿no? Conclusión, terminamos, casi menos cuarto. Empecé un poco más tarde, de la 1. Bastante más tarde, digámoslo así. Necesitamos una comunidad que, inspirada por una visión del Evangelio de la Iglesia, esté preparada para desafiar a la cultura predominante. Necesitamos una comunidad comprometida con ser una comunidad de gracia.
no de graciosos, que también los hay, como Eli, pero una comunidad de gracia. Una comunidad de gracia, ¿sabes qué es? Una comunidad de oportunidades. Una comunidad de oportunidades. Si has tropezado una vez, habrá una segunda oportunidad para evitar esa segunda vez el mismo tropiezo. Esa es la gracia. Dios te ha dado una oportunidad. No te la quedes para ti. Ejercita esa gracia de Dios y da oportunidades. Y en la que todos hablen la verdad en amor. Y este es el último versículo. ¿Quién lo tiene listo? El de Efesios 4. ¿Quién tiene listo Efesios 4? Fuerte, fuerte, ¿eh? Para que ya no seamos niños, sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, unido por la cohesión de las coyunturas provee, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. De cada miembro produce el crecimiento. A ver, el último lee entero, que es muy largo. Lee entero, coge el 16 entero. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Ahora sí. Esto es fundamental, hermanas y hermanos, no perdamos la perspectiva. Hay una tendencia, no somos cristianos viejos en el sentido de cómo se empleaba en España para hablar de si eras un judío que te habías hecho cristiano o lo que... Somos cristianos a veces viejos de que tenemos ya primero nuestras manías y nuestros caparazones. La palabra de Dios nos exhorta a reactualizar, a resetear todo desde un punto de vista del Evangelio, de la gracia. Y Pablo era un hombre, un intelectual de su tiempo, un hombre preeminente, muy bien dotado intelectualmente, pero entendió el mensaje del Evangelio y tuvo la gracia por parte de Dios de traer luz a todo lo que es vivir en comunidad. Y tuvo que afrontar muchas crisis de muchas iglesias y entrar a saco en muchos temas, ¿no? Yo no sé si con nosotros hay que entrar a saco en diferentes situaciones, pero no hagamos que el tiempo haga callo en nosotros para que cuando vengamos aquí cada domingo y nos congreguemos como comunidad de fe, entendamos que el mensaje del Señor, el mensaje del Evangelio es un mensaje de vida en comunidad, que el sentido del culto de cada uno, si no fluye en este terreno, en este territorio, en estos cosas que hemos hablado, en estas cuestiones, sabemos que hay muchísima potencia y muchísima de la revelación de Dios. Es un reto, es un desafío que no nos hagamos una congregación vieja y experimentada, que cada domingo vengamos aquí con una experiencia nueva, que cada domingo hay un conflicto aquí últimamente que ya no se baila, ¿no? Antes se bailaba poco, pero no se baila nada. Las manos no se levantan, sudas y se nota todo. Habrá que reconsiderar algunas cuestiones formales y no perderlas, pero hay que reconsiderar. En fin, que el Señor os bendiga. Bueno, como cada domingo es un placer congregarse en el nombre del Señor y en esta mañana tan calurosa, aunque hay muchos espacios vacíos, uno piensa a veces que lo que prepara o lo que el Señor le inspira a compartir a lo mejor es para las personas que justamente no están. Y bueno, espero que si lo que yo tengo preparado esta mañana es para esas personas, pues que alguien se lo transmita o el Espíritu Santo les dé alcance y les redarguya, ¿no?, de lo que aquí estamos tratando como comunidad. Como no predico de manera habitual, he tenido tiempo para pensar y reflexionar sobre qué.
Y tenía muchos temas del Antiguo Testamento que son los que más me motivan últimamente, pero en los que también encuentro alguna dificultad para darles acabado, un acabado que me parezca que está ya listo para exponer, ¿no? Hay una historia apasionante que es el libro de Esther. Y estuve unas semanas enredado en el libro de Esther, en ese libro donde no se menciona el nombre de Dios en ninguna ocasión y que generó tantas dudas en los tiempos antiguos para considerar si era inspirado o no era inspirado por Dios, ¿no? Como otros libros, no solamente ese, ¿no? Incluso libros del Nuevo Testamento. Y luego me entretuve con Daniel, que es un personaje que siempre me ha cautivado, ¿no? Cómo estar en un terreno hostil, en una cultura para nada la tuya, y ser honesto, honorable y ir muy lejos en medio de una situación con una gran apariencia de limitación. Pero tampoco encontré que eso era lo que estaba a punto y ya digo, bueno, voy a ir a algo más reciente. El año pasado había muchas cosas sobre el 500 aniversario de la Reforma y había temas apasionantes, ¿no? Retomar el 500 aniversario de la Reforma es sacar del baúl muchas cosas que damos por sobreentendidas. Y digo, qué bien, me encantaría por mí mismo y por la congregación dar una vuelta a las 5 solas de la Reforma, pero tampoco voy a hablar de eso. Las 5 solas de la Reforma es también un terreno apasionante, ¿no? Es un poco la esencia de la teología del Evangelio, ¿no? Que creemos, que pensamos, ¿no? Solo la gracia, solo la fe, solo Cristo, solo la Escritura, solo a Dios gloria, ¿no? Ese sería el resumen. Pero estaba yo en esto, ya sí que lo tenía muy avanzado, ese tema lo tenía ya en el PowerPoint y todo bien puesto, y entró de repente un correo de Dionisio, cuando le dieron de alta. Y los que recibís el correo, tenéis el ordenador listo y entra el correo de la comunidad, puedes poner, esta primera es un resumen. Como es algo que él hizo público en el correo, no tengo ningún inconveniente en poder compartir aquí. Es un pequeño resumen, ¿no? Pero a mí me emocionó, porque fue un correo electrónico, pero para mí tuvo el mensaje de una mini carta apostólica. Y así lo recibí como hermano en la fe y como miembro de esta congregación. Entonces, Esther quedó lejos, Daniel no había llegado a su esencia y las 5 solas de la Reforma se quedaron por el camino. Y esto me atrapó. Y dejé todo y volví a considerar algunas cuestiones que para mí esta mini carta apostólica me traía, ¿no? Todos conocemos la situación de Dionisio, su reciente traslado, su jubilación, su nueva vida, y en esa nueva vida aparece una situación de enfermedad, de incertidumbre, de no saber, ¿no? Pero bueno, en todo tiempo, en estos meses en el que él ha sido el principal protagonista de esa situación, y nosotros junto con él y con su familia, con Connie y con todos los demás, hemos visto también su posición, su actitud, su determinación, ¿no? Y esta carta, que tiene un encabezado, pues como tienen las cartas que leemos en la Biblia, ¿no? Un saludo a todos mis hermanos y hermanas en el Espíritu. Y tiene un cierre, que aunque yo solamente haya puesto Dionisio Viller, porque son sus palabras, dice, gracia y paz, Dionisio. Pues esto ya pues me sacó de mi guión preestablecido y me llevó a otro territorio, ¿no? Y él en el correo, en esta minicarta apostólica, pues habla de varias cosas y una de ellas es esa. Pero dice, me he sentido alzado sobre alas de águila por las oraciones y las palabras de ánimo que han llegado de todas partes, pero también del afecto que se comunica, aunque, dice así además con esta expresión, ¿no? Aunque más no sea, con 2 palabras y un emoji. Dice, aunque más no sea. Y luego habla del Salmo 23, que el Señor es su vara y su cayado, que le infundirán aliento, ¿no? Y él hace aquí una interpretación sobre este texto y nos atribuye a nosotros y a otros más que no conocemos el ser esta vara y este cayado. Y lo dice de una manera muy bonita, ¿no? Dice, a Dios le encanta delegar en sus hijos e hijas algunas de sus virtudes y que vosotros, mis hermanas y hermanos, habéis hecho de vara y cayado del Señor para infundirme aliento. Es muy emocionante.
Ser miembros de un mismo cuerpo espiritual, gozando y sufriendo unos con otros, no es cuento, sino que funciona de verdad. Dios ha derramado su Espíritu en nosotros y nos capacita para actuar en su nombre a favor del hermano. Bueno, pues con este pensamiento, con este correo que leí, me lo llevé a mi papel, lo subrayé de diferentes maneras, pues yo tengo pensado hoy, puedes pasar la siguiente y ya nos quedamos en la siguiente, tratar estos subtemas. No les he puesto un título, pero el título podría ser este: gracias, hermana y hermano, por la costumbre de congregarte. Esa sería casi la conclusión. Y con eso ya nos podríamos ir a casa y disfrutar del jardín a la sombra, fundamentalmente porque hoy hace calor, ¿no? Entonces yo voy a desarrollar levemente estos 5 puntos y ahí hay unos versículos. Sí que me gustaría que en algún momento alguien tuviera preparado los 2 del Nuevo Testamento y que, si es posible, y lo tienes en la versión de la palabra, como he estado trabajando con varias versiones, me parece que esa sería muy prudente tenerla, ¿no? Pero si tienes otra, pues tampoco importa, ¿no? El primer pensamiento: congregarnos une y fortalece nuestra fe. Y es cierto, no es una cuestión de puramente terapia, ¿no? El estar aquí cada domingo, en invierno o en verano a veces con más campo despoblado por las salidas, las vacaciones y diferentes cosas, y en invierno a lo mejor al calor de la calefacción a veces abultamos algo más. Pero tenemos motivos suficientes para congregarnos en adoración a Dios y compartir con los hermanos las bendiciones que Él nos da. Y en esto hay unos cuantos salmos que son gráficos, ¿no? Y uno de los favoritos para explicar esta realidad es el Salmo 133, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. La adoración en comunión con los hermanos es algo que produce una alegría muchas veces poco explicable. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Eso es del Salmo 122. Y el Salmo siguiente, el 84, habla de que es mejor habitar y pasar un día en la casa de Dios que estar 1000 fuera de ella. Y en el versículo 11, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las montañas de maldad. Cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Hay creyentes que han perdido, yo creo, la bendición de adorar a Dios en comunión, y esto es un serio problema. Y a veces nosotros somos impotentes para sacar a estas personas de ese autoconvencimiento de que no merece la pena congregarse. Afanes diversos los mantienen apartados de la comunidad. Otros, no menores, no pocos, han sido arrastrados por, vamos a decir, corrientes individualistas de pensamiento propio, ¿no? El liberalismo que nos invade en todos los terrenos de la vida. Yo me hago mi propia circunstancia, mi propio evangelio y le acomodo a mis intereses. Y este grupo de personas, de creyentes, pues son ajenos a unos mínimos compromisos, ¿no? Muchos cristianos viven desvinculados de una congregación específica. Es una nueva ola que frecuentan en muchas ocasiones, sin embargo, otros eventos. A lo mejor es muy complicado y se explica de manera teológica por qué no conviene congregarse, pero a lo mejor luego es muy fácil ir puede ser a una conferencia, a un concierto, a un ámbito de espiritualidad, la que fuere, generalmente buena, pero encontrar alguna dificultad para congregarte con los hermanos en la fe el domingo, que es cuando hemos acordado culturalmente nosotros que es el día que nos juntamos. Hay muchas cosas en nosotros que son culturales y hay otras cosas que son claramente esenciales. Como una primera conclusión para mí y para ir avanzando en este primer enunciado, me he puesto en negrita: lo recomendable es estar vinculado lo más estrechamente posible a una congregación local, que es el espacio apropiado para desarrollar compromisos, una palabra que no está de moda. Y compromisos cristianos, de hermandad, de relación, muy concretos, que a la vez den cuenta de nuestro crecimiento en el Señor. Nosotros a nosotros mismos nos contrastamos. El encuentro de cada domingo nos sirve para contrastarnos, para un poco afinarnos unos a otros en qué punto estamos, ¿no?
Yo algunos domingos ya sistemáticamente alguien, espero que venga, porque a veces hablo con alguna persona y ¿por qué no vienes? Y no sé una razón de fondo, pero sigo viendo que esta persona en la que estoy pensando sigue sin venir. Y no es hoy, ni ayer, ni el antes de ayer. Son varios domingos, ¿no? Hay un problema. Esto no lo tengo escrito. Si tú no vienes a la reunión de los hermanos y de las hermanas, no vienes al culto, hay algo que pasa casi de manera automática. Tienes una razón muy clara para explicarte que no vienes, porque empiezas a mirarte a ti, a tus cosas, a tus preocupaciones, a tu ombligo, a que una vez alguien me dijo, a que otra vez es que alguien me tenía que haber dicho y no me dijo. Y eso, en la soledad de estar tú a tu aire, se pronuncia, se agranda de una manera que a veces hace una cortina tan negra que no te deja ver el beneficio, aunque sea egoísta, de habitar los hermanos juntos en armonía y de armonizarlo en un domingo por la mañana, que es cuando hemos convenido nosotros que hacemos una reunión como esta, el culto de la congregación, ¿no? Y si alguien tiene ya Hebreos 10:23, este para mí es el texto básico y fundamental en el Nuevo Testamento para no encontrar ninguna disculpa al hecho de congregarnos, ¿no? Si lo podéis leer, por favor, con voz potente. Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de que la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. ¿Sigo? Sí. Procuremos ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Bueno, el día del Señor se acerca desde hace 2000 años o más, ¿no? Incluso si cuentas el Antiguo Testamento, se está acercando desde mucho tiempo atrás. Y esta perspectiva no la puedes perder. Pero este es uno de los textos más sabios, más de palabra ajustada y más amorosos que hay en el Nuevo Testamento sobre la necesidad de congregarnos. Y yo creo que algunos a veces pues no ponemos atención en algo que realmente trae salud. No hablo de salud en el sentido de una terapia psicológica, que el culto es tiene una buena parte de sensación, de emoción. Y las canciones que hemos cantado hoy, muchas de ellas son canciones casi yo me las imagino, sobre todo las primeras, hoy se han cantado muchas canciones, pero sobre todo las primeras son casi, yo me las imagino, canciones de capilla evangélica antigua, ¿no? Eran coros, himnos, casi me imagino muy pocos hermanos en tiempos difíciles, en una capillita, no sé si con bancos o no, depende un poco la historia y las capacidades. Y luego se han cantado algunas canciones más de los años casi, yo diría más 80 o así, ¿no? Pero los primeros me retrotraían a esas imágenes, ¿no? Y eran todos, han sido hoy muchas canciones de esto. Canciones de cantar juntos esta realidad, de que el Evangelio se vive en comunidad, no se vive de manera aislada, y que es muy difícil tener una seria justificación para no congregarte con los hermanos. Tiene que ser algo, no sé, de una dimensión muy categórica para que me convenza. Pues tienes razón, mejor no vengas. Hoy se percibe un aumento de cristianos descolocados, desubicados, sin referencia y sin compromiso. Sobre todo, hay un hecho que no te disculpa. Si tú no te congregas, la palabra compromiso no está en tu vocabulario. Y esto, en la vida de la fe, es una gran carencia, porque compromiso es servicio, y el Evangelio es servicio. Y si no das un paso más, pues estás ya en el suspenso, no llegas ni al 4,5. Esta no es una condición que aporte salud para el creyente que quiere permanecer en la fe. Lo mejor es un vínculo firme y adecuado con una congregación específica. Es bueno estar integrado y en comunión con un grupo de creyentes que nos sirva de referencia, que nos dé apoyo, que nos ayude a crecer y nos transmita el calor necesario para que la llama de nuestra fe se mantenga viva, se mantenga humeante. Segundo punto, el culto. Yo he hablado alguna otra vez de este tema, pero no he usado los apuntes de la otra vez para nada. He buscado perspectivas nuevas, aristas nuevas que me sirvieran a mí y que pudieran servir a los que estamos aquí esta mañana. Ingredientes de este culto: compromiso, comunidad y misión. Al principio solo pensé compromiso y comunidad, que es lo más inmediato y lo que es fácilmente explicable, pero claro, no me podía dejar
la palabra misión, porque el culto no tiene una finalidad en sí mismo y termina aquí a las 2:45 y se acabó aquí. El culto te está armando para la misión. Y por eso me parecía conveniente añadir la palabra misión. El culto es el punto de comunión más íntimo entre Dios y los seres humanos que han decidido reconocerle como lo que es. El culto es la manifestación pública y palpable en la que expresamos el mayor despliegue. Aquí a veces el despliegue es enorme. Hay días que el despliegue en la alabanza es muy grande. Hoy ha sido un despliegue contenido. Pero hay muchas cosas. El despliegue de las oraciones en alto, el despliegue de la profecía, el despliegue de un mensaje para la congregación, un mensaje individual, el despliegue de la intercesión, el despliegue de dar la bienvenida al que nos visita. Eso es el despliegue. Un día es enorme, otro día es muy concretito, es más sencillo, ¿no? Cuando celebramos el culto estamos más allá de las sensaciones que se pueden producir, que son muchas y que nos las llevamos con nosotros. Estamos en un momento de especial trascendencia que es más que entretenimiento y disfrute. Más allá de ser un escape o un masaje terapéutico, el culto constituye una reafirmación de compromisos, de promesas, de esperanzas con base en las Escrituras. Ya lo dije en alguna otra ocasión, yo lo aprendí también de alguna de mis lecturas, especialmente de Bonhoeffer, ¿no? Aquel que fue un pastor luterano, que fue muerto por los nazis, acusado de que había participado en un complot para matar a Hitler, ¿no? Y él hablaba una cosa muy bonita, ¿no? Que el culto, la oración en común traía mucha bendición, porque muchas veces la oración del hermano o de la hermana te está trayendo a una situación o te está sacando de un conflicto o de una dificultad. Muchas veces las oraciones en alto de los hermanos y de las hermanas no aportan solamente ese conocimiento que está expresando esa persona públicamente sobre su realidad personal, sino que a ti te está trayendo algún tipo de bendición. El culto no es asunto para evadir la realidad. No venimos aquí para escondernos de lo que nos pasa todo el resto de la semana y aquí encontrar solamente la fortaleza para volver a afrontar el descalabro de la semana siguiente. Debe ser un encuentro con Dios, una aproximación a su carácter y a su justicia. Somos frente al Señor como el hijo que se siente deslumbrado por todo lo que puede hacer su padre. En este sentido, como hijos de Dios, celebramos su grandeza y su dignidad en adoración y nos inclinamos ante su presencia con reverencia, con el anhelo de reflejar en nosotros algo, aunque sea un poco, de su santidad y de su amor. El Señor ha prometido estar en medio de aquellos que se reúnen en su nombre para adorarlo. La experiencia cristiana dice que la presencia de Dios se siente donde se le invoca. De ahí la enorme importancia que tiene el culto como expresión de la fe, como medio de exteriorizar e interiorizar la realidad de lo que uno cree. Y el culto es evidente que pone de manifiesto nuestra teología, nuestra manera de entender a Dios, porque aquí todos los condimentos de nuestra creencia, de nuestra fe, de lo que la palabra de Dios nos dice, se reflejan y se levantan en medio del culto de cada domingo, ¿no? Si somos exclusivistas y solo celebramos una salvación para mí, personal, excluyente, no para otros, también se notará en la manera en que adoramos aquí, cada domingo por la mañana. Nuestras oraciones, que las suele haber habitualmente, nuestros cánticos, que los hay siempre, y nuestras exclamaciones de amén, aleluya, gloria a Dios, maranata, en su mayoría podrían estar solamente en primera persona. El culto es el reto para que estas expresiones sean en comunidad. Y el reto también es que nuestras oraciones no sean solo reclamaciones de bendiciones personales, que hay de lo mío, ¿no? Lo que hablamos los martes, que hay de lo mío. De esta forma reflejaremos y daremos a entender que el compromiso del Señor es solo con los que hacen la vida religiosa y los demás no cuentan. Este es un tema, pues claramente, a evitar, ¿no? Como resumen de esta parte, el culto pone de manifiesto nuestra teología y nuestra práctica, los niveles de compromiso con la comunidad, el sentir de la Iglesia hacia su entorno queda revelado en el culto. Aquí es donde entra un poco el tema de la misión. El culto no acaba aquí, no trasciende aquí y no se cierra aquí, sino que se prepara aquí para que dure hasta el culto siguiente, para que sea permanente y duradero a lo largo del lunes, del martes, miércoles, sábado hasta el domingo siguiente.
Cuando nuestra orientación teológica está centrada en Cristo, el culto se dimensiona y expresa la responsabilidad auténtica de la misión de la Iglesia. Así podemos celebrar nuestra fe junto a logros comunitarios en los que hemos intervenido con nuestra iniciativa solidaria. En esta Iglesia, en esta congregación, podemos dar fe de esto. Nuestro culto tiene esa extensión de la misión en obras sociales evidentes, conocidas, de las que no voy a entrar. Es una manera de que nuestro culto sea más allá que para nosotros mismos. Que en esto algo hemos aprendido a lo largo de los años, y en esto algunos de vosotros que tenéis esa carga y la lideráis, pues nos podéis enseñar mucho, ¿no? De esa forma nos comprometemos en oración, que a lo mejor está más aquí dentro metida, y en la acción, que procede de esa oración que aquí se ha cocinado y que te arma para establecer, liderar proyectos sociales o fuera de este entorno de las 4 paredes que nos protegen, ¿no? La congregación luego se informa de lo que Dios ha hecho en la vida de la comunidad y celebra con alegría y gratitud logros que se han traducido en bienestar y mejoría de todos, nosotros y de otros que incluso ni conocemos. La adoración a Dios siempre está dirigida a celebrar su grandeza, pero sin olvidar que su grandeza incluye su amor y su compromiso con el ser humano. Compromiso que toma su mayor sentido cuando es encarnado por la Iglesia, por la comunidad de fe que dice conocerle. Debemos dar cuenta a las personas no creyentes que Dios está interesado en ellas. Nuestras canciones y nuestras oraciones deben reflejar un determinado nivel de interés por ellas. Con lo cotidiano, con la vida fuera de estas paredes. Nuestros cultos deben estar más cerca de quienes nos rodean, influir más sobre la vida de la comunidad y sobre su cultura. Nuestro arte, nuestra liturgia, que también la tenemos, que a veces nosotros pensamos que los evangélicos no tienen liturgia, las tenemos tanto como los ortodoxos o como los católicos, distinta, pero la tenemos igual. Deben estar en comunión, en mayor relación con el ser humano de carne y hueso, con el hombre y la mujer de la calle, con el que no asiste a esta reunión de domingo o a otras parecidas. Y nuestras comunidades deben aspirar a cultos realmente significativos, que cada domingo que has venido aquí digas, ha merecido la pena. Estar, ser, compartir, participar, llevar y traer. El culto es la celebración de Dios, de su grandeza, de su intervención en la historia, de su salvación. Nosotros que tenemos el privilegio de celebrar esos misterios tan grandes, somos los llamados a manifestar que Dios está interesado en la totalidad del hombre. El Señor tiene un interés más amplio y su Iglesia tiene que reflejarlo en todas sus acciones. Una Iglesia verdadera. A mí siempre me encanta tratar de contextualizar lo que puedo exponer o lo que puedo tratar en el tiempo histórico. Y siempre me gusta hacer alguna referencia a los tiempos antiguos. Para nosotros, tiempos antiguos importantes son los tiempos de la Reforma, por diferente manera, lo mires por donde lo mires. Y aunque para ti en la Reforma haya personajes muy simpáticos y otros muy poco simpáticos, es obligado mencionarles y tenerles en consideración. Remontando un poco al siglo XVI, XV-XVI. Y cuando hablamos de qué es la Iglesia verdadera, ya no hablo de la congregación de la calle Pesac sin número, o de la congregación de la calle Caja de Ahorros Municipal, no hablo de ninguna en concreto, hablo de la Iglesia en general, de la Iglesia como entidad invisible, ¿no? Como realidad más allá de nuestra propia definición, como conjunto de Iglesia universal. Pues remontando un poco sobre este término, en palabras de Lutero, personaje que nos genera esto, más simpatías o menos simpatías, Lutero dijo que la Iglesia no se define por sus estructuras institucionales, ni por su linaje o su currículum histórico. Y no me sé yo las palabras en alemán, pero a él no le gustaba la palabra que en alemán sirve para definir Iglesia, que se llama, no sé si lo pronunciaré bien, pero es Kirche. Kirche es la palabra en alemán para decir Iglesia. O Kirche. Yo no sé si se acentúa, no lo sé. Ese es el término para la palabra iglesia. Y no le gustaba porque para él le remitía a un edificio o le remitía a una organización, a una institución. Y prefería otras dos palabras que en alemán tampoco voy a saber pronunciar, pero con las que nos identificamos nosotros enormemente. Una era Gemeine o Gemeine, que quiere decir comunidad, que nosotros hablamos... ¿Cómo se dice? ¿Alguien sabe?
Gemeine. Ah, claro, ¿cómo no vas a saber tú? ¿Y cómo se decía lo de Kirche? ¿Cómo? Joder, Kirche. Vale. ¿Y repite esta de Gemeine? Vale. Fíjate, tenemos aquí a la experta en alemán. Pues esa es la palabra que nosotros sacamos del griego como koinonía, ¿no? Koinonía. Y ahora, esta sí que va a ser para mí muy difícil, ¿eh? Esta es la última que te pregunto. La palabra que significa en alemán asamblea se escribe Versammlung. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo? Bueno, bien. Pero la ilustración sirve, aunque lo pronuncie mal. Lutero en esto ya era un reformador, pero hay que considerar a Lutero y a todos como él y a otros muchos que no son tan famosos, reformadores donde lo fueron, en sus territorios, en sus terrenos, pero grandes innovadores. Cómo cambiaron algunos conceptos tan establecidos hasta el siglo XV y cómo quisieron cambiar nuestra mente, ¿no? Y cómo cambió el Señor la suya, ¿no? Y él le gustaba comunidad y asamblea. Y cuando le pidieron ¿cómo defines, Lutero, iglesia? Lo dijo muy bonito. Dice, un niño de 7 años sabe lo que es la iglesia. Santos creyentes y ovejas que oyen la voz de su pastor. Es precioso. Y es el Evangelio de Jesucristo el que define la iglesia. Y dice otra vez,